Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase Amén. de hoy de Primera de Tesalonicenses, elegido para su gloria, las lecciones 5 y 6. Entonces, vamos a iniciar con una oración y luego vamos a dar el pase entonces a Acti Castillo para la presentación de la lección 5. Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender de ti. Danos un buen tiempo con tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para comprender tu palabra y bendícenos en todo lo que vamos a hacer. Te lo pido en Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, Agdi, es tu tiempo para la clase de elegidos para perseverar, creo que es el tema. Listo, pastor, ya estoy compartiendo. Ok. Un momentico, pastor, pasa que hay un problemita que no consigo la diapositiva. ¿Qué pasa? Pastor, te la voy a pasar por WhatsApp porque no lo encuentro en el archivo.
Listo. Muy bien. Disculpen ahí la tardanza, lo que pasa es que no conseguíamos el archivo. Muy bien, me ha tocado el tema elegidos para perseverar, uno de los temas en el cual se trata en todo el transcurso bíblico y el cual el capítulo 3 también de Primera de Tesalonicenses lo trata de una forma muy llamativa, exhaustiva y en el cual vamos a en este momento indagar sobre ello. Hay que recordar también que además de toda la obra de la salvación, Dios nos ha elegido para perseverar, ya que se nos ha prometido que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará. Y una de estas cosas también la encontramos aún en la misma caída, en Adán y Eva, donde Dios comenzó la obra en Adán y Eva y no los abandonó en el pecado. De hecho, hay una reflexión muy llamativa que hace el doctor Arcis Sproul, en donde le preguntan, en un tipo de conferencia de preguntas, le dicen que por qué Dios fue tan severo con el hombre al castigarlo de esa manera. Y el doctor Arcis Sproul dice eh, que Dios, a pesar de que este ser creado transgredió la ley, transgredió al ser supremo, a un Dios no le aplicó la muerte física como sí le aplicó la muerte espiritual, pero aún así lo cubrió en su desnudez, lo guardó y este ser vivió un día más. Y luego Arcis Sproul dice, muy interesante porque dice, este es el problema muchas veces, que la iglesia no conoce quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Porque mereciendo la muerte eterna y mereciendo la muerte y la aniquilación, el Señor permitió que viviéramos un día más en Adán. Así que vemos que la perseverancia en el cual, o la preservación también van de la mano. La perseverancia en el hombre y la preservación de esa perseverancia en el Dios supremo. Podemos ver ejemplos también con Abraham. Por ejemplo, Dios comenzó la obra en Abraham y no la abandonó, aún cuando él falló, fue mentiroso, cuando encubrió sus pecados. Vemos cómo el Señor, a pesar de toda esta desobediencia, cuando tuvo un hijo con la esclava Agar, el Señor siguió la promesa en Abraham y no lo abandonó. Vemos también otros ejemplos de la perseverancia en Jacob, cómo el Señor cuidó a Jacob a pesar de todas todas las maldades que hizo Jacob, como una de las cosas más desagradables que hizo, que fue robarle prácticamente aquella primogenitura a su hermano y engañar a su padre. Y aún así vemos que a partir de ahí, o aún ahí así, Dios lo preservó y hizo que perseverara para propósito eterno. Moisés tampoco fue abandonado cuando replicó, cuando quiso no obedecer al Señor, aun cuando golpeó aquella roca en lugar de hablar del Señor, vemos cómo el Señor no lo castigó, aunque de cierta manera no le dejó entrar en la tierra prometida, le dejó verla y de cierta manera el Señor lo preservó y hizo que perseverara.
David, en su adulterio, vemos cómo, aunque recibió un castigo duramente, el Señor continuó el pacto con él, aquel pacto prometido en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. De hecho, cuando nos vamos al primer libro de Reyes y vemos también un caso ejemplar o similar con Salomón, Salomón en su vejez, cuando se había dejado llenar de dioses paganos y se había entregado en la maldad por las mujeres de su casa, vemos como el Señor, que aunque el Señor se molestó tanto y su ira estuvo tanto contra Salomón por aquella depravación que había hecho, el Señor le dice en aquel versículo 12 del capítulo 11, le dice, sin embargo, no quebrantaré mi pacto en tus días por amor a tu padre David, lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces vemos cómo el Señor, a pesar de que le habían sido infieles, él, él, él continuaba siendo fiel. Y esto nos lleva a algo muy interesante, ¿no? Nosotros, al igual que todos estos hombres de la Biblia, podemos decir que tenemos motivos para que Dios nos abandone. Y definitivamente sí hemos dado motivos para cualquier abandono de cualquier amor, porque no solamente le fallamos a Dios, le fallamos a cualquier persona. Pero fallarle a Dios es una de las muestras más trágicas, porque podemos decir que le hemos fallado a aquel que ha sido fiel con nosotros. Y esto es una de las cosas que declara el apóstol Pablo en la carta a los Efesios también, por lo menos en el capítulo 2 versículo 3 del apóstol Pablo a los Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos que lo que merecíamos era la ira del Señor, la justicia del Señor, porque de cierta manera eso sí lo hemos ganado. Hemos ganado que el Señor esté airado con nosotros. Pero en esto se muestra el amor de Dios, ¿no? Que Dios es rico en misericordia, como dice el versículo 4, y que ese gran amor que el Señor aplicó en nosotros, que aún nosotros estando muertos en delitos y en pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, y luego enfatiza el apóstol Pablo, somos salvos, o por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. La gracia como manifestación de lo no merecido a consecuencia del amor de Dios para con nosotros, a consecuencia de la fidelidad de Dios para con nosotros. La ira merecida no fue dada, no nos fue dada, sino que nos fue dada la gracia, aquella gracia no merecida. Y ahora confiamos en que esa obra se perfeccionará en nosotros por su fidelidad, ¿no? Como dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, él, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque su palabra es recta y sus obras son fieles, como dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora vamos metiéndonos un poco más en cómo el Señor nos ha elegido para perseverar, ¿no? Y esto es sí muy interesante, porque esto ha creado quizás muchos debates a lo largo de la historia de la iglesia, en el cual si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si el cristiano puede quizás de cierta manera ser un apóstata y apartarse de la fe. Pero una de las cosas interesantes que encontramos en la riqueza de la escritura es que si fuera por nuestras propias fuerzas, esta perseverancia, sinceramente, lo que expresa la escritura es que ya hubiéramos caído de la salvación, ya que por naturaleza nuestro corazón es malvado. Y eso lo enseña aún el Señor en Jeremías 17:9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y si por naturaleza nuestro corazón está dañado, si por naturaleza nuestro corazón está caído y siempre está inclinado al mal y a la perversidad, entonces constantemente, diariamente, el Señor tendría que pagarnos conforme a los frutos de nuestro corazón. Esto quiere decir que nos pagaría con justicia hacia nuestra perversidad. Pero afortunadamente, perseveramos es gracias a Él, porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Y eso es lo que se declara en Ezequiel. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces vemos que no solamente, no es que el Señor restaura nuestro corazón, sino que realmente cambia nuestro corazón a una manera totalmente categórica. O sea, el Señor quita de nuestro corazón, quita el corazón perverso y pone uno nuevo. Y no solamente esto, sino que dice que pone su espíritu sobre nosotros y Él mismo hace que andemos en sus estatutos y Él mismo hace que guardemos sus preceptos y Él mismo hace que lo pongamos por obra. Entonces vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, en la regeneración, actúa en nosotros para poder guardar, para poder guiarnos en los estatutos y para poder accionar los estatutos de Dios, la ley del Señor en nuestro corazón. Vemos, de hecho, si nos vamos a unos pasajes más arriba de ese capítulo de Ezequiel 36, si nos vamos un poquito más arriba, vemos que este juramento o que esta promesa, ni siquiera el Señor lo hace por amor a nosotros, en un sentido, digamos, que pone el pacto sobre nuestra responsabilidad o sobre nuestro amor o sobre nuestro nombre, sino que en el versículo 22 el Señor dice que hace esto por amor de sí mismo, por santidad a sí mismo, porque dice, por tanto, a la casa de Israel, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y esto es una muestra de la seguridad, porque si el Señor quisiera renovarnos solamente por amor a nosotros, poniendo todo ese amor en nosotros o confianza en nosotros, seguramente el Señor nos destruiría el día de mañana porque volveríamos a caer. Pero afortunadamente el Señor ha prometido esto por amor a sí mismo, porque Él es grande, porque Él es fiel, porque Él sostiene y porque Él jamás fallará y porque Él es suficiente. Por lo tanto, esto se cumple y se cumplirá en nosotros en su fidelidad que nos ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Como vemos en Romanos 8, ¿no? Esta fidelidad jamás será quebrantada. De hecho, es una línea que el Señor ha edificado para, para el final propósito que es la glorificación de los santos. Como dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos en esta pequeña introducción, vemos todo, cómo toda la perseverancia reposa en el mismo Señor y por eso tenemos que tener la confianza en que perseveraremos es gracias a Él y no gracias a nosotros, sino que el Espíritu Santo actúa en nosotros, el poder del Señor actúa en nosotros para que nosotros podamos perseverar correctamente. Muy bien, pastor. Si quiere pasa a la siguiente imagen. Muy bien. Muy bien, estos son los temas a tratar, ¿no? Sería el primer tema a tratar en este tema de elegidos para perseverar. Vemos el primer punto, el lugar de los pastores, maestros y líderes en la perseverancia de los santos. Luego tocaremos el segundo punto, ¿no? En cómo hay peligros o enemigos de esta perseverancia y que siempre los habrá. Y luego tocaremos la obra de Dios en la perseverancia. Pero hoy vamos a tocar, o en este momento, antes de ir desarrollando, vamos a tocar el primer punto, ¿no? El lugar de los pastores, maestros y líderes en la perseverancia de los santos. Así que vamos a pasar a la siguiente página, a la siguiente diapositiva, para poder comenzar y dar estos puntos. Muy bien, el lugar de los pastores y maestros y líderes en la perseverancia de los santos. Vemos como primer punto la responsabilidad de asumir el discipulado, ¿no? Y de cierta manera estamos claros que la elección es de Dios y la perseverancia descansa en la fidelidad de Dios y su palabra, como ya vimos. Dios perfeccionará su obra a través de su Espíritu Santo
su palabra y también a través de la iglesia. Y esto juega un papel fundamental en los pastores, maestros y líderes, porque así vamos a tomar en cuenta lo que dice Efesios 4, 11 y 3, ¿no? Todo lo que el Señor ha constituido como apóstoles, como profetas, como evangelistas, ¿verdad? Y cómo el resultado o la edificación de todo esto, la constitución de todo esto es para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y esto es lo que nos deja la enseñanza del capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Y este soportarlo más significa es soportar la ausencia, la ansiedad de cómo los hermanos y la necesidad de atenderlos, de cómo estarían los hermanos y la necesidad de atenderlos espiritualmente. Vemos a Pablo con una carga de poder saber de ellos, de poder estar al pendiente de ellos, de saber qué les hace falta, qué necesitan, cómo está su bienestar espiritual. Y vemos un compromiso realmente de amor en Pablo en cómo estaba al pendiente de los hermanos. Por eso Pablo, aunque decidió quedarse solo en Atenas y mandar a Timoteo, aunque él decidió quedarse solo en Atenas, él manda a Timoteo hacia atenderlos a los tesalonicenses. Y una de las preocupaciones de Pablo por la iglesia es que la preocupación era la preocupación por los hermanos, ¿verdad? La muestra responsable de que sentía Pablo delante de Dios por el crecimiento espiritual de los hermanos. Por lo menos tenemos pasajes en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 28, que Pablo también expresa de esta manera su preocupación por la iglesia. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos que Pablo estaba en una constante preocupación, en una constante interrogante, o digamos, tenía una constante preocupación por todas las iglesias, por los hermanos en las iglesias. Y Pablo venía hablando en ese pasaje sobre todas las dificultades, en el pasaje de 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. Pablo viene hablando de todas las dificultades, de cómo ha pasado mares, de cómo ha pasado por lugares donde quizás lo pudieron haber robado, de ladrones, cómo pasó hambre, cómo muchas veces fue perseguido. Entonces vemos que Pablo viene hablando en todo este pasaje sobre las dificultades que ha tenido llevando el Evangelio, y una de sus más grandes preocupaciones, como vemos, es ese versículo, ¿no? Que dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y eso es lo que caracterizaba al apóstol Pablo, ¿no? A pesar de todas estas cosas que él había pasado por causa del Evangelio, una de las cosas que siempre venía a su cabeza y a su corazón era esa preocupación por las iglesias. Y esto también es una muestra de lo que nos dice el apóstol Juan en sus cartas, ¿no? Porque el apóstol Juan también pone el fruto de la salvación o el fruto de la salvación en el amor unos por otros, porque el apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hace esta misma declaración en el Evangelio de Juan, cuando dicen en Juan 15:13, dicen, nadie tiene mayor o nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Muy bien. Entonces vemos que Pablo realmente en él posaba ese amor por sus hermanos, porque Pablo realmente venía perseverando en la fe, porque Pablo realmente tenía el Espíritu Santo consigo, y realmente podemos ver estas muestras de amor gracias al Espíritu de Dios que habita en nosotros, que nos permite estar en constante preocupación por los hermanos, en constante agonía por ellos. Y no era un amor efímero, sino que era un amor realmente ágape, un amor que realmente se manifestaba el amor de Dios en él para con sus hermanos, y por ende la preocupación por sus hermanos. Luego dice Pablo en el mismo versículo 1, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y esta referencia la encontramos en el mismo
capítulo 17 de Hechos, en el versículo 15, vemos como Pablo llega a Berea y unos judíos de Tesalónica se enteran que Pablo está predicando en Berea, entonces empiezan a hacer una revuelta. Pablo tiene que huir y los hermanos que se habían convertido, los nuevos creyentes que se habían convertido en Berea, se lo llevan de Berea hacia Atenas, pero dejando a Timoteo y a Silas allá solos en Berea. Y Pablo, como dije, tuvo que irse a Atenas por la turba creada por los judíos de Tesalónica. Y por el bien de Pablo, los nuevos creyentes que habían en Berea lo llevaron hasta Atenas, dejando a Timoteo, como dije, y a Silas en Berea. Esto es una muestra del trabajo en equipo, ya que era una decisión difícil, había que sacrificar algo, pero lo que no se podía seguir sacrificando era la atención y cuidado espiritual que necesitaban los nuevos creyentes. De hecho, vemos en la primera carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Pablo dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. De hecho, si leemos el mismo versículo 15 del capítulo 17 de Hechos, vemos esta preocupación de Pablo también por Timoteo y Silas, porque se nos dice que cuando llevaron a Pablo a Atenas, dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, vemos que fue un sacrificio el quedarse solo, fue un sacrificio que tuvieron que hacer en conjunto para poder seguir en esta obra que tenían para los creyentes, tanto en Atenas como en Berea como en Tesalónica. Y Timoteo era ideal para el trabajo que se necesitaba, porque Timoteo era un discípulo ideal de acompañamiento espiritual. Y él, como dice bien Pablo, se destaca por ser un buen compañero. Y un buen compañero requiere de servicio y un buen compañero también requiere ser aprobado por el Señor. Ese trabajo en equipo que ellos hacen es de gran colaboración en el Evangelio del Señor Jesucristo. Luego dice el punto 3, para confirmarlos en la fe, versículo 2. Confirmaros del verbo griego esterizo, que también significa establecer y afirmar. Si vemos ese confirmaros en la fe, realmente podríamos decir que la mejor expresión es para dejarlos firmes o para afirmarlos, que sería una buena expresión para ese confirmaros en la fe, ¿no? Esta expresión es muy usada por el apóstol Pablo. Vemos algunas que otro ejemplo. Voy a utilizar solo un ejemplo. Lo utiliza en Romanos 1:11, que dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. También vemos esta expresión en el apóstol Pedro, cuando fue llamado por el Señor para confirmar a sus hermanos, ¿no? En Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. También la vemos en la segunda carta del apóstol Pedro como firmeza en la palabra de Dios. Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12, pero por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces vemos esta firmeza, ¿no? Esta confirmación, esta afirmación que se hace para la firmeza en la palabra de Dios, en la fe y en lo que creían realmente los hermanos. Y cómo estas expresiones son usadas por el apóstol Pablo, por el mismo Señor Jesucristo, por el apóstol Pedro también. Luego dice, para exhortarlos respecto a vuestra fe, en el versículo 2. Y aquí exhortados viene la palabra que se usa en el verbo griego es para calio, que significa amonestar, apremiar a alguien para que siga en curso de su conducta. También significa consolar, que es retrospectivo. También tiene que ver con pruebas ya experimentadas, con alentar, con amonestar, animar, confortar, consolar. Y vemos que este tipo de frases prueba la exhortación, prueba la consolación, prueba la amonestación para exhortarlos respecto a vuestra fe. Luego dice, para informarme de vuestra fe.
Dice, vemos que Pablo no podía tener tranquilidad sin conocer el estado en que se encontraban los hermanos. Pero después de las buenas noticias de Timoteo, Pablo expresa en el versículo 8, hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor. Y esto es una muestra, como sigue en el siguiente punto, ¿no? Una muestra de gratitud, porque Pablo encontró suficientes motivos para agradecer a Dios por esto. Si lo vemos en el mismo capítulo 3 de la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces vemos esta gratitud que el Señor, que Pablo le daba al Señor por el buen mensaje que recibió de Timoteo. Luego vemos en el capítulo 5, en el punto 5 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, en el versículo 10. Vemos aquí reflejado en Pablo una gran labor de compromiso espiritual para con sus hermanos. La oración por ellos muestra el gran interés de Pablo en su amor para que ninguno de sus hermanos caiga. Y podemos ver unos ejemplos también de esto en Colosenses, ¿no? En Colosenses 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos cómo Pablo acá oraba no solamente por los tesalonicenses, sino por toda la iglesia en general, en el cual discipulaba, en el cual fundó, en el cual estaba al tanto de ello. Es una muestra gran de este amor, ¿no? Esta rogativa, esta oración frecuente, también la vemos aplicada en el Señor Jesús al apóstol Pedro, porque en ese mismo capítulo 22, versículos 31 y 32, el Señor dice que Satanás lo va a zarandear como a un trigo. Pero en el versículo del Señor, el versículo 32, el Señor dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Luego vemos otro punto, ¿no? Completemos lo que falta a vuestra fe. Eso lo vemos en el versículo 10. Me gustó mucho una frase de MacArthur con respecto a este versículo, porque MacArthur dice, Pablo no criticó a la iglesia, sino reconoció que todavía no habían alcanzado todo su crecimiento potencial y por esto él tanto oraba y trabajaba. Entonces, hay un comentario muy interesante que también vi en el libro que decía, las deficiencias que faltaban pulir las encontramos en los siguientes dos capítulos. Aunque no hay una crítica en sí mismo a la iglesia en Tesalonicenses, sí vemos que habían deficiencias que todavía faltaban pulir y estas son expresadas en los siguientes dos capítulos. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tema 2, que es peligros o enemigos de la perseverancia. Y aquí vamos a ver que experimentamos peligros o que experimentar peligros no contradice la doctrina de la perseverancia. De hecho, en esta carta vemos dos tipos de peligros, ¿no? Que se manifiestan, las tribulaciones y las tentaciones. La que primero vamos a ver es las tribulaciones, ¿no? En la cual, haciendo un paréntesis, vemos cómo mucha gente decae, mucha gente regresa atrás, mucha gente no entiende qué pasó cuando recibieron al Señor, cuando empezaron el camino de la fe y empiezan las tribulaciones. Quizás también es porque se ha vendido un evangelio totalmente light, se ha vendido un evangelio totalmente tranquilo, próspero en todos los sentidos, y las personas cuando empiezan a ver una pequeña tribulación, empiezan a apartarse de la fe creyendo que Dios tiene que resolverle todos los aspectos de la vida y que van a vivir de una manera muy cómoda. Pero los mismos evangelios y esta misma carta y la vida del apóstol Pablo nos muestran que la tribulación es parte de la vida cristiana. Y vemos que el mismo Señor prometió tribulación a sus escogidos, porque si vamos a Juan 16, 1 y 2, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. O sea,
que cuando nos castiguen, cuando nos persigan, cuando quizás nos quiten a la vida, quizás estas personas o estas personas van a pensar que están sirviendo a Dios por ello. Y es una de las promesas que el Señor da. Pero el Señor dice, muy interesante esa frase, ¿no? Que dice en el versículo 1, porque dice, esta cosa he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, para que cuando venga la tribulación no crean que va a ser algo nuevo, que fue algo no avisado, sino que les aviso de antemano para que en un futuro no tengan tropiezo en esto, para que no crean que esto iba a ser relajadito, que esto iba a ser muy tranquilo, sino que el Señor luego se desenvuelve y dice, no, van a pasar por esto, los expulsarán de acá, los matarán por acá, serán perseguidos. Y debemos saber que es lógico que suframos tribulación, ya que el mismo Señor dice que seremos aborrecidos. Luego, en el mismo capítulo 10 de Mateo, versículo 22, se nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Martín Lutero una vez dijo que el creyente debe enfrentarse en su vida a tres enemigos. Lutero dijo que el mundo, la carne y Satanás son los tres enemigos declarados para el creyente. Y esto lo vemos realmente reflejado en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, ya que de cierta manera nosotros éramos propiedad de estos tres enemigos, éramos propiedad de Satanás, éramos propiedad del mundo, éramos propiedad de la carne. Y esto se nos dice en el versículo 2 y 3 del capítulo de Efesios, se nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, primer enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora espera en los hijos de desobediencia, segundo enemigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, tercer enemigo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. De cierta manera, le pertenecíamos a estos tres enemigos, pero en el Señor Jesucristo podemos reposar. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados de estos enemigos. Así que es normal que ellos se nos opongan en una larga resistencia, ¿verdad? Pero la confianza del creyente la encontramos en Cristo para vencer todas estas tribulaciones. En Juan 16:33 se nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, el mismo apóstol Pablo pone todas sus fuerzas en Cristo en la carta a los filipenses. Pablo venía pasando mucha necesidad y Pablo viene hablando que ha sido agradecido tanto en la escasez como en la abundancia. Y luego Pablo da quizás una de las frases más enigmáticas de todos los tiempos, ¿no? Que usamos mucho quizás en las iglesias, que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos que esta frase resalta aún en las tribulaciones, aún cuando los enemigos ataquen, aún cuando esté bajo la sombría del mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Si vemos el versículo 3 de esa carta, el apóstol Pablo dice, vosotros mismos sabéis. Y esto era una muestra que era algo que Pablo había enseñado a los hermanos de Tesalónica, no solo de palabras, sino que ellos habían sido testigos de la oposición y persecución que vivieron Pablo y sus colaboradores. Luego Pablo da una frase interesante, ¿no? En el versículo 3, porque dice, para esto estamos puestos. Y de cierta manera, este es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Ananías en visión sobre Pablo, en aquel capítulo 9 de Hechos, versículo 16, porque el Señor le dice a Ananías, hablándole del apóstol de Saulo en ese momento, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, esa frase que Pablo dice, para esto estamos puestos, aquella tribulación, Pablo la tenía clara porque había sido algo prometido en aquella visión de Ananías que el Señor le había hablado, porque él tenía que ser necesario que él padeciera por su nombre. Y esto hacía que Pablo estuviera consciente de que iba a tener mucha oposición y resistencia predicando el mensaje del Evangelio, porque él también fue parte de aquella oposición, al igual que todos nosotros. Pero Pablo, sabiendo que él fue parte de aquella oposición y siendo un enemigo declarado del Evangelio, él sabía que asimismo él también iba a tener muchos enemigos y muchas contrapartes en esta carrera de la fe. El punto 2 de este tema dice las tentaciones y el tentador. Y aquí nos vamos a meter tanto en el mal que nos rodea como el maligno, ¿no?
Pablo dice, por eso también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Porque Pablo sabía el peligro que corrían los hermanos estando solos, sin un líder maduro que les ayudara. En el versículo 5 vemos que el apóstol Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Y vemos que Jesús mismo fue tentado y les enseñó a los discípulos que serían tentados y que debían prepararse para resistir la tentación. De hecho, en Mateo 26:41, el Señor le dice a los discípulos, velad y orad para que no entres en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De hecho, hay algo muy interesante en el mismo Padre Nuestro, en aquella oración que el Señor nos enseñó, aquel Padre Nuestro que está en los cielos. Al finalizar la oración, en el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo, el Señor dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aunque la traducción en español que tenemos, el mal es algo como neutro, en realidad el Nuevo Testamento utiliza la palabra poneron para referirse a un mal neutro. Digamos, mal neutro me refiero a cualquier cosa de maldad que nos rodea. No a alguien específico, sino a cualquier cosa de maldad que nos pueda rodear. Pero en realidad el Señor no utiliza la palabra en griego poneron, sino que el Señor utiliza la palabra poneros, la cual significa que está señalando a alguien en particular. Lo que el Señor está tratando de decir en realidad es líbrado o líbranos del maligno, y no tanto de la maldad, sino del maligno. Entonces, en el Nuevo Testamento, este poneros es un título reservado para Satanás, que se usa mucho como poneros, ¿no? Que significa literalmente el malvado o el maligno. El apóstol Pedro nos habla sobre la amenaza constante del maligno también. En su primera carta, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero siempre vamos a encontrar, y esto es una de las cosas en las cuales debemos reposar en esta misma perseverancia, la fidelidad de Dios, aún en medio de la tentación. Porque el apóstol Pablo refiriéndose a las tentaciones, enseñó en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el apóstol Pedro nos alienta después de instarnos a ser sobrios, velad y resistir al diablo firmes en la fe, afirmando que no somos los únicos que somos tentados, que es parte del proceso en el cual Dios mismo nos perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Eso lo vemos en la misma carta, ¿no? Cuando Pedro nos dice estar firme, estar sobrios, tener cuidado, estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro declara en el versículo 10 de aquella primera carta del capítulo 5, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿No? Vemos una expresión de este tema que sería elegidos para perseverar. Vamos a pasar al tercer tema, que es la obra de Dios en la perseverancia. Muy bien. Vamos a ir poco a poco y con cuidado indagando frase por frase, ¿no? El apóstol Pablo dice, dirija nuestro camino hacia ustedes, en el versículo 11. Y de la misma manera que dirigió a Felipe, podemos dar un ejemplo de aquel capítulo 8 de Hechos, de la misma manera que el Señor dirigió a Felipe a acercarse y predicar al eunuco etíope, y también preparó y dirigió al apóstol Pedro para hablar a Cornelio y abrir la puerta de la predicación del evangelio a los gentiles en aquel capítulo 10 de Hechos. Y de la misma manera que a Pablo lo dirigió el ir a Macedonia en aquel capítulo 16 de Hechos, y así con muchos otros hombres de hombres de Dios que el Señor mismo ha dirigido en su ministerio, Pablo siempre estuvo consciente
que era Dios quien había dirigido su camino a Tesalónica. Por eso dijo en Hechos, no fui rebelde a la visión celestial. Y él tenía plena confianza que a pesar de haber sido estorbado en 2 ocasiones, que intentó volver a Tesalónica, Dios dirigiría su camino para volver allí y realmente y efectivamente lo hizo en aquel capítulo 20 de Hechos, versículo 1 y 2. Por eso, a pesar de nuestra infidelidad en la responsabilidad de la predicación, Dios sigue siendo fiel. Porque en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 se nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Sabiendo también, obviamente, que debemos dejar, que no debemos dejar esta responsabilidad de lado, porque realmente se nos ha confiado a nosotros, como aquel mandamiento que se nos da en Mateo 28:19, y llevar el evangelio a todas las naciones, a hacer discípulos, ¿no? Y en un capítulo atrás de la carta a los primeros tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, se nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto es la importancia de llevar el evangelio, ¿no? Sabiendo que cuando hablemos a las personas, a los escogidos, no será como palabra de hombre, sino que será palabra de Dios, la cual transformará su vida, transformará la vida de aquellas personas. Luego dice el versículo 12, hace crecer y abundar en amor. Y una de las cosas importantes en la perseverancia es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como Pablo lo declara ya en Romanos 5:5, ¿no? Porque es un amor que va creciendo, nos ayuda a creer y sentirnos amados por Dios y nos ayuda a amar a Dios. El fruto de la salvación se manifiesta, como dije al principio, se manifiesta en amar a nuestros hermanos, como dice el apóstol Juan, ¿no? En primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese amor Dios lo hace crecer y abundar, porque llegamos a tener esa seguridad de que amamos a Dios más que cualquier otra cosa, hasta el punto de adorarle a pesar de las tribulaciones o circunstancias difíciles. En el versículo 13 nos dice, afirma nuestros corazones. Su palabra es más que suficiente para afirmar nuestros corazones, ¿verdad? Como ya lo leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó y su gloria eterna nos perfeccione, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca. Y esta es la confirmación de los santos en la obra del Señor. Pablo en Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces vemos que el medio utilizado para efectuar la confirmación es el ministerio de la palabra de Dios, como dice Santiago 5:8, ¿no? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el versículo 13 se nos dice el apóstol Pablo, nos hace irreprensibles en santidad. Y la santificación es la obra de Dios, como se nos dice en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí el autor está hablando de los padres, ¿no? De si nosotros honramos a los padres cuando nos disciplinaban, aún siendo imperfectos, ¿cuánto más nos vamos a honrar a Dios en la disciplina que Dios nos da? Por eso dice, luego dice, pero para lo que no es provechoso, para que participemos, para lo que nos es provechoso, perdón, para que participemos de su santidad. Entonces, dice el autor que aunque nuestros padres nos disciplinaban según a ellos les parecía, según su opinión, según su perspectiva de la vida, la disciplina del Señor es mucho más provechosa porque esto nos hace partícipes de su santidad. Luego vemos en el versículo 13 en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús aquí viene con todos sus santos, como declara el mismo apóstol el apóstol Pablo. Aquí santos, como bien se dice, no se refiere a ángeles, como algunos comentaristas tratan de afirmar,
viendo aquí el libro, ¿no? Y de cierta manera me puse a investigar sobre un poco esto y sí, de cierta manera algunos comentaristas de algunas posturas escatológicas que hablan sobre estos santos como ángeles, pero esto es totalmente refutado en versículos posteriores. La conclusión de esto es, para ya concluir con el tema, es que hemos, debemos ver las tribulaciones y las tentaciones como parte del proceso de perfeccionamiento de la obra de Dios en el creyente. Porque desde el principio hasta el final de su ministerio, en esta epístola y en todos sus escritos, el apóstol Pablo dejó ver su convicción de la obra de Dios en la perseverancia. Y finalizo con este versículo, ¿no? Este versículo en el cual nos alienta a todos a seguir adelante porque sabemos que la fuerza de nuestra perseverancia reposa en el mismo Señor. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias por poder prestarme atención. Discúlpeme si hablé muy rápido, si me trabé en algunas cosas. Quería apurarle con el tema porque ya la hora estaba avanzando. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias. Gracias, Agdi, por tu presentación. Es bueno reafirmar, así como lo ha hecho Agdi, en el tema que la obra, el que nos hace perseverar es el Señor y nosotros confiamos en la fidelidad de Dios y su palabra. El Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y bien mencionó como unas 2 veces lo que dice Primera de Pedro 5:10, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, es muy clara la doctrina bíblica de de la obra de Dios en la perseverancia. Y es interesante también nuestra participación porque sabemos que Dios hace esa obra y Dios usa su espíritu, su palabra y su iglesia. Y allí la importancia del discipulado, del acompañamiento en este proceso de crecimiento espiritual y de firmeza en nuestra fe. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta o algo que añadir, puede hacerlo. Bueno, yo quería agregar algo, me gustó mucho, y agregar dos términos que son de gran importancia y que a veces pues es debatible, como se ha dicho al inicio, sobre la perseverancia de los santos o sobre la perseverancia que el Señor provoca en nosotros. Y son dos términos que es bueno analizarlos, que son el monergismo y el sinergismo, donde Dios pues sí trabaja solo en este proceso para impulsarnos a nosotros. Y luego que ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pues Él hace esa obra perfecta para que nosotros no desfallezcamos. Sí, nos vamos a esforzar en la gracia, como dice 2 Timoteo 2:1, cuando dice, hijo mío, te pido que te esfuerces en la gracia, pero sabiendo que, como decía Calvino, una frase que me gusta, que Dios exige de nosotros por su palabra, también lo que otorga por su espíritu. Todo lo que Dios nos exige a nosotros es porque el mismo espíritu en nosotros los está supliendo para que podamos hacer toda esa obra perfecta, porque somos seres imperfectos llamados a hacer una obra tan perfecta que solamente habitando el Dios perfecto en nosotros va a provocar que nosotros podamos perseverar sin caída, como dicen Judas, el que es capaz de guardarnos sin caída es el Señor.
Gracias, hermano. Eso, por eso Pablo dijo, Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ok, ¿alguien más quiere decir algo, aportar algo, preguntar algo? Listo, entonces pasamos al otro tema. Vamos a pasar al otro tema que es elegidos para agradar a Dios. Y con nosotros entonces va a estar Mayuri. Voy a hacer voy a colocar las diapositivas. Mm, Pastor, ¿me escucha? Sí, sí Pasa le que escucho. quería aportar algo, que hace que no se me caía eh, no me salía para hablar, pero si me da un pequeño tiempito para dar un aporte Sí, claro, de puedes la hacerlo. exposición del hermano. Hazlo. Bueno, dice que en este capítulo de la perseverancia vemos que la iglesia juega un papel importante, los pastores líderes sobre el crecimiento espiritual, y Pablo un ejemplo de la preocupación por el crecimiento. Y hay una nota que hay momentos cuando uno siente que debe hacer algo sin dilución y no puede esperar más. Y Pedro hace un llamado a confirmar a los hermanos. La confirmación de los santos es la obra de Dios. Los peligros o enemigos de la perseverancia. Ahora, aquí el asunto que esto yo no lo he escuchado en los púlpitos. Ahora yo le hago una pregunta. En el discipulado debe hablarse de este tema, de los peligros y enemigos de la perseverancia. Otra pregunta que le hago, pastor, ¿cuánto tiempo debe durar un discipulado? El discipulado que hicimos, el, el diplomado, fue aproximadamente como 5 o 6 meses. Entonces, a un nuevo creyente, ¿cuánto tiempo debe durar ese discipulado? Ahora, esta otra nota que lo vemos hoy en día, que es una tentación siempre la de cambiar la lealtad a Cristo por el confort personal y esquivar la cruz yendo en pos de la corona. Y quería preguntarle al hermano que estaba exponiendo, que él al principio explica de que Adán vivió un día, se le dio un día más. No entendí bien esa parte, si pudiera aclararlo. Eso es todo. Ok, déjame responder yo dos de las tuyas y luego le paso la de Ac. Sí hay que enseñar eso sobre los enemigos de la perseverancia. De hecho, eso está, específicamente en el libro Prepárese para discipular. Y en los otros, este, bueno, específicamente está ahí. Y en relación a la duración, nosotros cuando hacemos cuando hacemos el diplomado, lo hacemos con los líderes y por eso duramos 20 semanas, 6 meses estudiando los 5 libros. Pero si lo hace con los nuevos creyentes, no lo hace 2 lecciones semanales. Si lo hace con los nuevos creyentes, lo normal es que uno lo haga una lección semanal. Entonces, eso se llevaría más tiempo, se llevaría por lo menos en este proceso, porque este no es el único proceso de discipulado, pero por lo menos en este programa que es nuestra propuesta, este, tendría que llevarse aproximadamente un año. Pero eso no es al terminar el año decir, no, ya terminó el discipulado, porque es algo, es una parte básica, ¿verdad?
que implica la consolidación de la fe y también la multiplicación de discípulos. Entonces, pero esa parte, pues, si es de nuevo creyente, no puede ser así como lo hemos hecho. Igual, en el diplomado, de repente los estudiantes exponen así como lo estamos haciendo en MINS, y cuando uno está discipulando a los nuevos creyentes, no lo va a poner a clase a ellos. Es uno que les va a enseñar a ellos. Ahora, cuando uno va a formar líderes, ya es otra cosa, porque ahí en esa parte de la formación de líderes, sí, las personas, entonces, es importante que ellos puedan exponer, que ellos puedan enseñar, porque es parte del crecimiento. La idea es que uno llegue a ser, era un inconverso, llega a ser un creyente, se convierte en un discípulo, en un discipulador, en un mentor y sigue ese proceso del discipulado toda la vida. Le paso a alguien. Ok, muy bien. Quiero aclarar que la frase no es mía, sino del doctor Arce Sproul. Y lo que él quería era recalcar que a pesar de que Adán pecó y cayó de la presencia de Dios, al igual que Eva, lo que él quiere recalcar es que en vez de recibir la aniquilación total, se le dio vida un día más, vida física, no obviamente no vida espiritual, pero se le da vida física porque se promete la simiente en Génesis capítulo 3, la cual sería Cristo. Y así como él no merecía que Dios le suplantara o digamos le supliera ropa para su desnudez, así tampoco merecía vivir un día más. Sin embargo, Dios en su misericordia y su gracia le permite vivir un día más, simbolizando obviamente no que vivió un día más y después murió, no, sino simbolizando ese día más como que vive un día más y no muere como debió haber muerto en aniquilación total, según lo que se había pactado en Génesis capítulo 2. Es como decir que, como cuando uno habla de la muerte, que habla de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Adán no experimentó la muerte física al pecar, experimentó la muerte espiritual, pero no experimentó la muerte eterna. Vivió para ver la gracia de Dios y la salvación de Dios en su vida y en su familia. Ok, seguimos Sí. entonces con el tema número 2, Marjorie. Vamos a poner las diapositivas. Ahí está. Creo que es. A ver. Bueno, entonces, buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Por acá, Marjorie Bellorín, de la Iglesia Emanuel, aquí en Ciudad Guayana. Hoy vamos a estar hablando de elegidos para agradar a Dios. Y vamos a estar ubicándonos en la primera carta de los Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Ya puede pasar a la otra página, pastor, para empezar con la introducción. Okay. Agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios es un principio fundamental que impulsa las acciones del cristiano. Lo es en aquellos que están convencidos de su elección. O sea, que nosotros agradamos a Dios es porque ya nosotros fuimos elegidos por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Los que están conscientes que fueron elegidos, como dice en Efesios 1, 6, 12 y 14, dice que los que están conscientes que fueron elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo, bajo su convicción hacia todo, para glorificar a Dios, nos exhorta a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta que hay muchos apóstoles, por decirlo así, que agradaron a Dios. Entre ellos tenemos a nuestro hermano Jesús, que agradó a Dios y aparte de que le agradó a Dios, nos enseñó cómo agradar a Dios. En Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿verdad? Y también dice en Juan 6:38 que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor quiere que, o sea, que nosotros agradamos a Dios es haciendo su voluntad.
¿Y cómo es hacer la voluntad de Dios? Pues obedeciéndole, entre otros es obedeciéndole, ¿verdad? Porque cuando nuestro hermano Jesucristo se fue a bautizar, que el Juan el Bautista no quería, porque él se sentía como menos, pues, y el Señor le dice que no, que hay que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios, y aparte de todo eso, que le convenía, ¿verdad? A cada uno de ellos hacer eso, pues. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas de agradar a Dios. Es por eso que ninguno puede agradar más a Dios que otro. O sea que agradar a Dios no es que yo agrado a Dios con mis obras. Yo tengo muchas obras y agrado a Dios. Y porque yo tengo mucho, Dios me tiene a mí más, por decir, amor que a los demás. No. Agradar a Dios es cumplir la palabra como lo dice Él. Y no por las obras, sino por nuestra obediencia, ¿verdad? Eso es complementado con nuestra fe y con nuestra obediencia, como dice acá. Cuando Jesús recibió esta palabra, estaba haciendo algo que agradaba al Padre. Y eso se puede entender cuando le dijo a Juan el Bautista la ocasión del bautismo, pues. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En Mateo 3:15 dice esa palabra, ¿verdad? También el apóstol Pedro agradó a Dios. En su primera carta escribió que nuestro pensamiento debería ser no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Hubo un tiempo en que cuando nosotros, en mi caso, que yo no fui cristiana desde que nací, sino después, pues, después que yo tuve cierto tiempo, estuve en la carne, ¿verdad? Y aquí nos dice el apóstol Pedro que nosotros, ok, estuvimos en aquel tiempo en la carne, pero ahora estoy en Cristo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y esa es una de las formas como nosotros agradamos a Dios. También está el apóstol Pablo, que él también nos enseña cómo agradar a Dios. Quizás Pablo fue malentendido cuando dijo que agradaba a todos. Eso fue cuando en 1 Corintios 10:33, algunos lo acusaban de hacer las cosas solo para agradar a los hombres. En varias de sus cartas se defiende respecto a este asunto. En la epístola lo hace en el capítulo 2, y a los creyentes de Galacia les dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que ahí estamos el apóstol Pablo nos enseña que cuando nosotros no agradamos a Dios, eso significa que no somos aún siervos de Cristo. También el apóstol Juan lo hizo. En su evangelio nos registra la ocasión cuando Cristo dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que a él le agrada, el Padre está con cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, aquí a los creyentes de Galacia les dice, pues, busco ahora no, me fui para otro lado, hermana. En este capítulo, pasamos a la otra diapositiva, hay varios aspectos en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos aspectos? Los aspectos, esa no es, antes de esa, hermano, ¿no está una allí? Ahí está. Los aspectos de cómo agradar a Dios. Estamos en la vida espiritual, la vida matrimonial, la vida eclesial y la vida laboral. Ahora sí podemos pasar a la otra para hablar sobre la vida agradándole en nuestra vida espiritual. Aquí, ay, perdonen porque tengo un poco de gripe y entonces la garganta se me ve. Aquí tenemos tres aspectos, ¿verdad? Esto está basado en el versículo 1 de Primera de Tesalonicenses, que dice así: por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que,
de la manera que aprendéis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, ¿verdad? Entonces, la primera dice, Dios te agrada que aprendamos, ¿verdad? Cuando dice que Dios te agrada cuando aprendamos, el discipulado es un aprendizaje continuo y permanente. Nosotros, si nos ponemos a ver en cada estudio de la Biblia, nosotros cada día que la estudiamos seguimos aprendiendo más. Y hay veces que estudiamos hasta un mismo capítulo y aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos da la parte del aprendizaje es que dice, el discipulado es un aprendizaje continuo y permanente. Jesús instó a los discípulos a aprender de él. Aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. No, es como cuando nosotros estamos imitando. El Señor nos dice que nosotros debemos de imitar las cosas buenas que nos enseñan los pastores y maestros, como lo decía mi hermano en la otra clase, pues. Entonces nosotros con este aprendizaje tenemos que imitar a los maestros. Claro, no es que vamos a imitarlo en todo, pero sí dice que podemos aprender de ellos, pues. La palabra griega es para lambano, recibe de otros, para de al lado, o tomar. Significa recibir y se traduce como aprender en este texto. O sea que cuando dice que aprendamos o aprendéis, Pablo usa esta palabra cuando respecto a la cena del Señor dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado en 1 Colosenses 11:23, refiriéndose a aprender del Señor. ¿Y cómo nosotros aprendemos del Señor, mi hermano? Leyendo la palabra, leyendo y conociendo la palabra, porque si nosotros cada día estudiamos la palabra, aprendemos a conocer mejor a nuestro Padre Celestial y queremos imitarlo, pues porque esa es la idea, que nosotros lo imitemos. Dios, en el segundo dice que Dios se agrada de nuestros pasos. Que dice, Dios se agrada de nuestros pasos. O sea, que en 1 Tesalonicenses, en la parte B, dice que conduciros, ¿verdad? Como os conviene conduciros, agradar a Dios. O sea, la palabra conducir es andar y se refiere a la manera de vivir de cada uno de nosotros y de nuestro carácter. Cuando nos dicen que nos debemos de conducirnos o conduciros, como dice la palabra, es mostrar nuestra manera de vivir, mostrar nuestro carácter que hemos cambiado, porque hay veces que uno dice, no, porque es que yo soy así, yo no voy a cambiar. No, la palabra nos dice que debemos de cambiar y de imitar las cosas buenas, ¿verdad? Y de dejar las cosas que teníamos o que venimos arrastrando del mundo, pues. La palabra griega de conducir es peripateo, que significa literalmente andar. Se usa figuradamente, significando todo el conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los regenerados, de los no regenerados, como dice en Efesios 4:17, como de los creyentes. O sea que nosotros debemos de estar conscientes, mis hermanos, de que para poder agradar a Dios con nuestros pasos es cambiar nuestra forma o nuestra manera de vivir y nuestro carácter. La enseñanza apostólica abunda sobre este aspecto. El apóstol Pablo nos exhorta a conducirnos en temor, en santa y piadosa manera de vivir. La primera carta de Pedro 1:17 y 4:3. El apóstol Juan nos exhorta a andar en luz y andar como Cristo anduvo, como lo dice en la primera carta de Juan 1:7 y 2:6. Y el apóstol Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y andar como es digno del Señor. Eso nos lo dice en Gálatas 5:6 y Colosenses 1:10.
como os conviene conduciros, ¿verdad? Pablo siempre se portó como convenía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esta palabra nos enseña de que, ok, sí es verdad, estamos en el mundo, pero eso no significa que vamos a estar haciendo las cosas que hacen la gente del mundo. Nosotros estamos aquí, pero debemos de conducirnos o debemos de andar conforme a la voluntad del Señor. El tercero dice, Dios se agrada que crezcamos, ¿verdad? Dios se agrada que crezcamos. Y aquí dice que abundéis en el verso 1, ¿verdad? Que dice, así abundéis más y más. El verbo en griego es periseus, que significa superabundar en cantidad o calidad. Haber en exceso, ser superfluo, también transitivamente, hacer superabundar o sobresalir. O sea, que nosotros, mis hermanos, debemos de sobresalir, pero no para vanagloriarnos, ¿no? Sino sobresalir de que somos hijos de Dios, de que hemos cambiado, de que estamos conduciéndonos conforme a la voluntad del Señor. Estamos elegidos para agradar a Dios. O sea, que nosotros cada día debemos de conducirnos así, mis hermanos. Podemos agradar a Dios también. Pablo nos conforma a los logros presentes. Tenía la actitud de alguien que piensa constantemente que podemos lograr mucho más de lo que hemos alcanzado. Así pensaba y así vivía. Por eso dijo a los filipenses, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se habla de crecer en amor, se habla de crecer en nuestra fe, se habla de crecer en la gracia, se habla de crecer en el conocimiento de Dios, también se habla de crecer en la obra del Señor, se habla de crecer en todas las buenas obras, que también en crecer en la generosidad o en la gracia de dar. Sobre este último aspecto, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corintio que de la misma manera que había crecido en muchos aspectos, le era necesario crecer en la gracia de dar. Que dice, por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundáis también en esta gracia. Por el Señor Jesús siempre estuvo consciente y testificó que todo lo hacía en el Señor y por el Señor. O sea, que nosotros, mis hermanos, debemos de hacer todo lo que hagamos, mis hermanos, es para el Señor. Y debemos de hacerlo bien, conforme a la voluntad del Señor, con agrado, porque al Señor no le gusta que nosotros hagamos las cosas nada más por hacerlas. No, debemos de hacerla, como dice aquí, por amor, por nuestra fe, por la gracia. Pasemos ahora para la otra lámina, donde dice agradándole en nuestra vida matrimonial. Aquí hay dos aspectos que nos habla, que dice, pues la voluntad de Dios en vuestra santificación. Ese en el verso 3a de la primera carta de Tesalonicense dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. La fornicación era una práctica común en el mundo en aquel entonces, y algunos pensaban que no era contraria a la fe del evangelio, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver, al igual ahorita, la perversidad se ha desatado tanto en este tiempo que podemos decir que la decisión de nosotros como hermanos, cuando hablamos de la fornicación, estamos hablando de un pecado bastante grande, ¿verdad? Aquí dice que la decisión de la iglesia
en el concilio de Jerusalén estaba en conformidad con la palabra del Señor. Al decir, mandar a los gentiles a apartarse de la fornicación. En Hechos 15, 28 y 29, la iglesia debe conformarse a la palabra de Dios y no a los estándares del mundo. No os conforméis a este siglo. Cuando nos dice eso, que no nos conformemos a este siglo, es que no hagamos lo que hacen la gente en la tierra, pues, aquí en este mundo, pues. En el verso 4 de 1 Tesalonicenses, que dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sepa es estar preparado, capacitado, saber mucho. Nos están preparando para el matrimonio. Ahorita le damos gloria a Dios porque nosotros somos cristianos y podemos entender de que el matrimonio es para siempre, pero si nos ponemos a ver en estos tiempos, los matrimonios no duran nada. Cuando ya tienen 1 o 2 años, ya se están separando porque no saben, no están preparados, como dice aquí. Cuando dice sepa, es que estemos preparados. Claro, no hay un manual. Bueno, no había un manual cuando nosotros no éramos cristianos, pero ahora que sabemos y conocemos la palabra de Dios, tenemos ese manual. Pero cuando están en el mundo no lo hay y hacen tantas barbaridades y entre ellas está la fornicación. La esposa en griego es esqueuos, que significa vaso, ¿verdad? La esposa dice, hay varias opiniones divididas al respecto, pero cualquiera sea la traducción, que sigamos tiene buenos argumentos. Y no afecta el mensaje esencial que el apóstol trata de enseñar a la iglesia de Tesalónica para toda la iglesia, en todas las generaciones. Ahorita lo del matrimonio, dice que no en las pasiones de la concupiscencia. Robertson afirma que esta frase no es una clara descripción de la forma errónea en que el marido puede llegar al matrimonio. Esta es una clara advertencia en contra de las relaciones prematrimoniales, que de ser una excepción se está convirtiendo en casos comunes y abundantes en nuestras iglesias. He escuchado varios hermanos de otras denominaciones que ellos le aconsejan a los muchachos, a las parejas nuevas, que es bueno tener esas relaciones prematrimoniales, pero ahí nos damos cuenta que o sea, no me incluyo porque nosotros como cristianos sabemos que estas relaciones prematrimoniales no nos conviene. ¿Por qué? Porque estamos en la fornicación. Y entonces son enseñanzas erróneas que hay, ¿verdad? Aquí nos dice que como los gentiles que no conocen a Dios, los paganos conocían a dioses que eran tan licenciosos como ellos mismos, pero no a Dios. ¿Qué hacen los gentiles que no conocen a Dios? Clark nos dice, todas las especies de inmundicia se practicaba entre los paganos. Ni fueron ellos reputados como vicios sus dioses, sus emperadores, sus filósofos y sus grandes hombres en general le dieron ejemplo de todas las especies de impureza y no tenían ningún sistema de ética que prohibía estas abominaciones. Los gentiles tienen varias mujeres a la vez. En cuanto a la Biblia, nos damos cuenta que en la descendencia de Caín, que en el tiempo antiguo representan a los que no conocen a Dios, Caín era uno de los que representaban eso, porque allí en ese entonces era cuando se empezó a tener varias esposas, se empezó a tener, como dice que aquí, a tener la inmoralidad sexual. Y nos dice que Lamec es el de la descendencia de Caín, que fue el primero de la Biblia, el hombre que tuvo dos mujeres en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces desde allí comienza ya lo que es la fornicación. Y no le dan la importancia al matrimonio como tal. La palabra fornicación
se traduce del vocablo griego porneia, que significa originalmente relaciones sexuales antes del matrimonio, pero llegó a tener una connotación más amplia refiriéndose a todas las irregularidades sexuales. Llámese homosexualidad y todas esas cosas que el bisexualismo, el lesbianismo, todas esas inmoralidades sexuales, abarca esta palabra fornicación. Es un término general que describe el pecado sexual de cualquier tipo, las violaciones, los adulterios. O sea, no era nada fácil mantener la pureza sexual en aquel tiempo, como tampoco lo es en el día de hoy. Pero es bueno conocer los aspectos relacionados con el asunto en el contexto del primer siglo. Y Blackley nos da algunos datos importantes. ¿Cuáles son esos consejos que nos da Blackley? Algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a prevenir la inmoralidad sexual. Podemos pasar a la otra lámina, hermano. Esos consejos para prevenir la inmoralidad sexual tenemos tomar en serio lo que dijo Jesús en Mateo 5:28, que dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que los hombres deben de entender eso, de que no deben de mirar a las mujeres con codicia. ¿Por qué? Porque ya están adulterando y el adulterio es uno de los pecados más grave que dice de la Biblia, ¿verdad? El adulterio no es un accidente, como dice aquí, no es un desliz, no es un descuido. Es algo que se piensa y se concibe hasta que se ejecuta, según Santiago 1:13-15, ¿verdad? El segundo dice que el compromiso de Job, podemos darnos cuenta que Job hizo un pacto con como dice Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría Dios desde arriba? ¿Qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿Es que no hay gracia para el malvado, infortunio para los que hacen iniquidad? ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Por 31:4. Aquí nos está dando que más que todos los hombres ya están adulterando por la vista. Pero claro, cada uno de nosotros, no tanto las mujeres, porque las mujeres, no voy a decir que no pecamos en cuanto a las codicias y a la lujuria y esas cosas, ¿verdad? Pero los hombres son más, como quien dice, más débiles en ese aspecto, porque ellos con solo ver una mujer y en el pensamiento ya le viene algo que no debe de ser, ya está en pecado, pues. Por eso es que debemos de tener, como dice aquí, son consejos para prevenir la inmoralidad. Cuando veamos a esos hombres que vean esas mujeres tan hermosas, bueno, yo no digo que no las puedan ver, pero por lo menos la vieron y tienen que ver para otro lado para no pecar, porque, y díganme ahora, en estos tiempos que esas mujeres ahorita se visten, bueno, se visten tan provocativamente que le es más difícil a los hombres esta prevención, pues. Aquí en la tercera dice la advertencia de Proverbios sobre las mujeres extrañas, ¿verdad? Tenemos tantas advertencias aquí de la mujer extraña, y en la cuarta, si tenemos hijos, ellos van a sufrir las consecuencias. Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O sea que lo que nosotros hagamos, vamos a recoger los frutos, ya sea malo o bueno. Gálatas 6:7. El 5 consejo es el ejemplo de David y de Betsabé. Cuando David adulteró con Betsabé y Dios le dijo que lo perdonaría, pero que sufriría las consecuencias, porque también estamos allí en que, ok, si es verdad, pecaste, el Señor nos perdona, pero tenemos que sufrir las consecuencias de esos pecados, ¿verdad? Para eso debemos de estar siempre atentos. La sexta consecuencia o consejo práctico es que si tenemos problemas en nuestros matrimonios,
y en nuestras relaciones íntimas hay que buscar ayuda. La salida nunca es la fornicación y el adulterio. Hay que buscar ayuda con las personas, en nuestros casos, con nuestros pastores y nuestros líderes, porque el enemigo está allí y esos peligros que es la tentación, y no la sabemos, pues no la sabemos todo, y como el enemigo está ahí, él te pone lo más fácil, que es la fornicación y el adulterio. El séptimo aspecto es que hay juicio de Dios sobre la fornicación y el adulterio. En Hebreos 3:4 dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios y los adúlteros heredarán el reino, no heredarán el reino de Dios. Ningún fornicario tiene herencia en el reino, mis hermanos. La fornicación tendrá en su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea que esta inmoralidad sexual de la fornicación es bastante seria. Y por último, el octavo aspecto dice que debes luchar por tener un matrimonio con amor. Y allí tenemos un acróstico de amor, que dice que amor es aceptación, amor es mansedumbre, amor es obrar, que es una obra que inspira, y que son relaciones saludables, mi hermano. Pasemos para la próxima lámina. Agradándole a Dios, agradándole en nuestra vida eclesial. Cuando recibimos la palabra, somos hechos miembros de la familia de Dios. Y es importante que aprendamos cómo vivir y relacionarnos unos con otros. En esta carta, el apóstol Pablo les recuerda los 2 mandamientos sobre este aspecto: no causar daño a los hermanos y amarse fraternalmente. En el versículo 6 de Tesalonicense dice así: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo, ¿verdad? El vocablo griego es huperbaino, que literalmente significa sobrepasarse. Y aquí se usa figurativamente como traspasar los límites adecuados. O sea que, aunque Pablo está relacionando el causar agravio o engaño al hermano con la fornicación o adulterio, es decir, tomar la esposa de otro hermano es adulterio, o deshonrar a la hija de un hermano es fornicación. No creo que esa exhortación tenga aplicación solamente en esa área. El asunto es evitar engañar y causar daño, y nosotros sabemos que hay muchas maneras de engañar y causar daño a los hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es esa? La palabra traducida a engañar es pleonecteo, y significa abarcar demasiado, engañar, ganar ventaja. O sea que el Señor no quiere que nosotros ganemos ventaja en nuestra vida eclesial, porque aquí nosotros no estamos en ninguna competencia, mis hermanos. Aquí estamos trabajándole al Señor para agradar a Dios, como lo decía al principio, ¿verdad? El Señor es el vengador de todo. Esta venganza no se refiere solamente a uno de los asuntos tratados aquí, sino que abarca la totalidad de la exhortación, instrucciones y mandamientos que aquí señala. Cuando nos habla de que el Señor va a ser nuestro vengador, eso significa que no es, sabemos que hay muchos hermanos bueno, personas pues que nos hacen daño y que nosotros queremos vengarnos. El Señor nos está diciendo aquí que no, que eres nuestro vengador, ¿verdad? Y él, como dice aquí, que se refiere es que tratemos los asuntos como debe de ser. También nos dice que debemos de ser santificación. O sea, el apóstol Pedro también enseñó sobre la santificación y afirmó que quien nos llamó es santo y demanda santidad en todas nuestras maneras de vivir. Así que
El que desecha esto, desechar es no darle la importancia, tenerlo como basura, tomar en poco o menospreciarlo, ¿verdad? No desecha a hombre, como dice aquí. Esto no son palabras de Pablo. Él está exponiendo la palabra de Dios. Si ellos lo desechan, no están desechando a Pablo, sino a Dios. O sea que cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor y no toman las correcciones, no quieren agarrarla, eso no debemos de entender de que, ok, no me hizo caso, no me está haciendo, no le está dando la importancia, no es a mí, sino al Señor, como lo dice aquí Pablo. Aquí hablamos acerca del amor fraternal, que dice que no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, en el verso 9 de la primera carta de Tesalonicenses 4:9. El amor fraternal en la palabra griego es Filadelfia, que se traduce amor fraternal o afecto fraternal. También usa esta palabra en romano, en hebreo, en la primera carta de Pedro, y se refiere al amor que los cristianos expresan unos a otros como hermanos, ¿verdad? Dice, no tenéis necesidad de que os escriba. Seguramente él no había enseñado y presentado a Jesús como modelo, porque dice luego, ustedes mismos lo han aprendido de Dios. Cada cristiano puede conocer el amor directamente de Dios. Los de la tesalonicenses lo hicieron, aunque no estuvieron con Jesús, ni convivieron con él, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, Jacob y los demás discípulos, ¿verdad? También dice, solamente nos ha sido enseñado por Dios. Sigue amándonos unos a otros, aman a sus prójimos e incluso a su enemigo, tal como Jesús nos enseñó en Mateo 5:4. Pasémonos. Aquí dice el Señor, con todos los hermanos que están en Macedonia, esto corroboraba lo que dice el capítulo 1, donde ellos han sido ejemplo en Macedonia, en Acaya y en todo lugar, no solo en Tesalónica. Este es un detalle muy importante para que como iglesia no nos limitemos a pensar que nuestro trabajo u obra se limita a nuestra comunidad. Debemos de saber, como lo dice en ese llamamiento de que debemos de ir a todos lados a llevar la palabra, ¿verdad? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Este pensamiento debe permanecer en nosotros siempre. No debemos conformarnos con lo que hemos logrado. Siempre hay un paso más que dar, teniendo presente que como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos y los caminos de Dios más altos que los nuestros. Eso sale en Isaías, podemos verlo en Isaías 5:9. Pasemos a la página, a la otra diapositiva donde dice agradándole en nuestra vida laboral. En general, la iglesia de Tesalónica fue pura y ejemplar, pero era necesario afirmar que Dios se agrada de nuestra actitud y conducta en nuestra área laboral, ya sea como empleado o como jefe. La instrucción de Pablo al respecto puede ser tomada como principio aplicable a cada cristiano que comprende que su llamado a santificación es completo en toda vuestra manera de vivir. Que nosotros debemos de ser santos, o sea, esa santificación debemos de tenerla en todas las maneras de vivir, como ya hemos hablado de la vida espiritual, la matrimonial, la eclesial, y ahora estamos en la laboral. Nosotros debemos de mostrarle al mundo que somos esos hijos de Dios, ¿verdad? En el versículo 11 dice que procura tener tranquilidad, ocupándonos de nuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Cuando nos habla de que procuremos, es que nos esforcemos, hermano. Que trabajemos sin descanso, que sea algo
que sea ese trabajo intensamente. La tranquilidad, intensamente, ¿verdad? Aquí Hendrickson dice que Pablo tenía una admirable habilidad para expresarse en forma paradójica y que aquí lo hace como diciéndoles que se inquieten por vivir calmadamente. O yo diría afanarse en no tener ningún afán, ¿verdad? A los filipenses Pablo le escribió, por nada estéis afanados, ¿verdad? Filipenses 4:7. Y nos haría bien memorizar y repetirnos cada día las palabras sabias del Señor, escritas en el Salmo 127, 1 y 2, que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, ¿verdad? O sea, el Señor nos dice que no nos afanemos, porque hay veces que nos preocupamos por el día de mañana. Si el día de mañana no ha llegado, mi hermano y mis hermanos, y no sabemos si lo vamos a ver, porque la palabra nos los dice, que no debemos afanarnos, pues, que debemos estar calmados y confiando en el Señor. Pero dice, ocupaos de vuestros negocios. Esto significa tener el hábito de cuidar de sus propios asuntos. Barnes afirma que el evangelio no enseña a nadie a descuidar sus negocios. No pide a nadie abandonar una ocupación útil a menos que él pueda cambiarlo por uno más útil. Cuando esto nos enseña, mis hermanos, que debemos ocuparnos de todo, de todas estas vidas que, como lo dije, de agradar con la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la eclesial y en la laboral. Nosotros podemos ocuparnos de todo eso, ¿verdad? De nuestros negocios, o sea, de nuestros asuntos, sin descuidar ninguno. Nuestras labores ordinarias comienzan el segundo día de la semana. El primer día de la semana, que es el día del Señor, lo ocupamos en el Señor y su obra. Barnes da ciertas razones para suspender nuestras labores ordinarias, pero que el Evangelio no hará a nadie inactivo, ni admite ociosidades en nadie. Trabajando con vuestras manos de la manera que os he mandado, en el verso 11c, Pablo dio una nueva dignidad al trabajo manual, tanto por precepto como por ejemplo. Durante el tiempo que predicó a los tesalonicenses, estaba ocupado en sus oficios como fabricantes de tiendas. Él nunca descuidó su oficio, a pesar de que él estaba trabajando al Señor. Espero que muchos en la iglesia no sigan el ejemplo de un creyente flojo y perezoso, que muchos días se acostaban sin comer porque leyó un versículo que dice, dulce es el sueño del trabajador, coma o no coma, en Eclesiastés 5:12. Una de las cosas que recuerdo con admiración acerca de, aquí es como lo que Werner está dando una reflexión de cuando su papá contó una anécdota, pues, aquí de su papá. La voy a estar leyendo para que entremos en contexto. Una de las cosas que recuerdo con admiración acerca de mi papá es en relación al trabajo. Él se llamaba Isaac. Este es el hermano, este no es de Verne, este es el hermano, dice, se llamaba Isaac Rangel. Era un hombre apasionado, disciplinado y honrado en su trabajo. Él murió hace 17 años y comenzó a trabajar a la edad, no puso la edad. Y aun cuando contaba con 75 años, todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba su labor, aunque no tenía que rendirle cuenta a nadie. O sea, esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros, a pesar del tiempo, de todo, nosotros debemos de hacer, como quien dice, un cronograma de trabajo, sin descuidar ninguna de las áreas ya mencionadas. En conclusión, mis hermanos, ya estamos terminando. Aprender a vivir
caminar con Dios y crecer es alimentado por la obediencia. En cada uno de esto implica la obediencia. No cometamos el mismo error de los israelitas que salieron de Egipto, relatado en el 1 Corintios 10, que quisieron agradarse a ellos mismos y no agradar a Dios. O sea, que agradar a Dios es, como dice, es hacer su voluntad, como lo dije al principio. Agradar a Dios es hacer la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la última lámina, es la lámina de despedida. Le doy las gracias al Señor por haberme escuchado y terminé mi exposición. ¿Pueden oírme? Sí, sí se escucha. Sí, Ok, bueno, tuve que salir de la computadora de la casa porque voy a atender hacer un culto fúnebre de un familiar de una hermana que murió. Pero estoy aquí en el carro viendo todo, escuchando todo. Gracias, hermana, por su participación. Y recuerden el tema que es elegidos para agradar a Dios. Todo el capítulo 4 de Tesalonicenses nos los enseña y como ustedes ven, este es una exposición del capítulo y ahí están esos 4 aspectos que se mencionan. Uno puede verlos: la vida espiritual, la vida matrimonial, la vida eclesial o social y la vida laboral. Son 4 aspectos básicos que de una forma muy clara, específica, se nos presentan allí en Primera de Tesalonicenses. Y bueno, nosotros cuando en el libro de Efesios dice que fuimos escogidos, elegidos para alabanza de la gloria de su gracia, realmente todo eso implica agradar a Dios. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es el ejemplo de Jesús, que no se agradó a sí mismo, sino que agradó al Padre y mucho más nosotros. Nosotros sabemos que a veces como cristianos, aún hasta como líderes, podemos hacer cosas desagradables eh, delante de Dios, pero realmente la convicción de nuestra elección para agradar a Dios debe llevar a hacernos los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida para que un día también podamos recibir esas palabras del Señor, que no solamente dijo hacia su Hijo Jesús, sino que quiere decir hacia todos sus hijos en la tierra: este es mi Hijo amado, en quien... Y nosotros, así como el Señor nos hace partícipe de la vida de Cristo, entonces también nos hace participantes, quiere que participemos de este conocimiento de agradar. Ok, si tienen alguna pregunta o algo que añadir, pueden hacer. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Preguntar algo? Pastor, yo quería preguntar algo eh, sobre el tema de la fornicación. Si yo sé que una persona vive en concubinato y asiste a la iglesia, va a los cultos, pero vive en concubinato, entonces, ¿puedo orar con ella en un culto de oración? ¿Ella puede participar? Es la pregunta. Este, la gente, bueno, la limitación que nosotros tenemos
con la gente que vive en concubinato es que, por lo menos en nuestro caso, nosotros no bautizamos ninguna persona que iba en concubinato, sino que nosotros trabajamos y les animamos y hacemos todo lo necesario para que ellos puedan formalizar su estado del matrimonio. ¿Ves? Entonces, pero, entonces no pueden ser, no los bautizamos, en este caso no son miembros de la iglesia, pero también cada caso tiene sus particularidades. Y nosotros entonces no desechamos tales personas, no despreciamos tales personas, sino que ellos son hijos del Señor. Y nosotros luchamos para que ellos estabilicen su estado. No los vemos así en un sentido como o como decir, despreciarlos en el sentido de que están en pecado y todo eso, porque hay algunas situaciones, o sea, cuando la gente, como les digo, cuando la gente, si la gente no quiere hacerlo porque ellos desprecian el matrimonio o cualquier otra cosa, ya eso está mal. Pero muchas veces es la condición en que las personas llegan a la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un hombre que él creyó en el Señor. Él era un funcionario de la policía, pero él era un hombre que creyó en el Señor de verdad. Y él era un hombre muy fiel al Señor. Pero él no estaba casado. Entonces, ¿y por qué él no, después que él creyó en el Señor, por qué él no podía llegar al matrimonio? Bueno, porque su esposa no era cristiana y porque su esposa no quería hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer él en ese particular? Él con 5 hijos, con la señora y todo eso. Entonces, nuestra recomendación no era, bueno, si ella no quiere casarse, entonces o estás en pecado, no puedes hacer nada, o tienes que separarte de ella. No, nosotros trabajamos con él y trabajamos con ella. Y él participó en la iglesia, creció sin ser miembro de la iglesia, este, casi durante 10 años. Y después de 10 años de él estar fiel en la iglesia, su esposa accedió al matrimonio. Y después del matrimonio, él fue bautizado. Él tiene como 20 años de misionero de la iglesia y hoy su esposa está con él sirviéndole al Señor. Entonces, no hubo ninguna actitud de rechazo en ese sentido, porque era una condición en la que ellos llegaron a la iglesia y bueno, a veces hay, como te dije, sus particularidades, su tiempo y su vocación para lo que Dios puede hacer en medio de la. Esa es mi respuesta. Tengo otra pregunta, pastor. En un caso donde una, una hermana vive igual, en concubinato, pero entonces nadie habla con esa hermana. Yo siento en mi espíritu, pues, el deseo de hablar y hacerle ver que, es, que no está bien. Pero entonces entra un dilema entre si lo hago o no lo hago, o qué hago, lo dejo así, allá ella. Pero entonces algo en mi espíritu me dice, habla, pero entonces entra un dilema, bueno, una mujer, debería hablar una mujer con ella. Entonces, es una lucha que tengo. Pero háblale en qué sentido te dice. O sea, porque yo he escuchado bastante a Pastor MacArthur y sobre lo que es la santidad, sobre lo que es la realidad del infierno. Entonces, eh, viendo cómo vive, que está en pecado, que vive en fornicación y ese va a ser su destino. Entonces me preocupa pues que
que no decirle nada, porque la palabra dice que cuando uno ve a un hermano que está en pecado y uno debe acercársele, hablar, traerlo de nuevo a la cruz. Entonces, o sea, me refiero a eso, de que Bueno, lo hablar. que te voy a decir es lo siguiente, es que el asunto es que es la manera de abordarlo, ¿entiendes? Porque es la manera de abordar esa situación. Porque si tú vas a hablar con alguien, ¿verdad? Bueno, lo primero es que, o sea, y eso es lo importante del discipulado, porque en el discipulado uno enseña a la gente, enseña a las personas, y tú no vas a ir de frente, mira que tú estás en pecado, que estás en fornicación, si te mueres así vas a ir al infierno. No, el asunto es que ese es un estado en el que la gente vive y todo eso, y uno va a ayudarles a que ellos puedan legalizar su estado civil, sin esa escandalización o sin ese tipo de cosas en ese sentido. Nosotros hemos visto mucha gente, la mayoría de las personas, y le hemos ayudado a legalizar su estado civil. Pero depende mucho la actitud, cómo uno aborda la situación y la misma concepción que uno tenga en relación a eso. Bueno, gracias, pastor. Muy buen consejo. Ok, hermanos, disculpen que no voy a poder responder más, que no voy a poder seguir, si tienen alguna pregunta me la hacen personalmente o la hacen por WhatsApp, no hay ningún problema. Ya llegué al lugar donde voy a hacer el servicio y bueno, que Dios los bendiga y los ayude. ¿Está bien? Amén, Ah, pastor. Pase buenas noches. ¿alguien de ustedes puede Amén, orar para amén. terminar? ¿Alguien de ustedes puede orar para terminar? ¿Alguien de ustedes puede orar para terminar? Amén, amén, pastor. Hágalo. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo. Gracias por esta maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido exponer en este día, Señor. Gracias por permitirnos continuar en estas clases, Señor. Padre, te pedimos para que use en este momento al pastor Eleazar también en este servicio fúnebre, Señor. Guíalo, úsalo y permite que pueda predicar tu palabra, Señor, y tú puedas tocar muchos corazones en este tiempo, Señor. Fortalece la familia que ha perdido a este familiar, ayúdales. Y gracias te damos pues por este tiempo, Señor. Permítenos pues ir a descansar y continuar estudiando de tu palabra. Todo lo Déjame dejamos en tus terminar esto manos morado yo. y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que tengan buenas noches. Amén, Amén. pastor. Igualmente. Amén. Dios le use, pastor.